Bueno, pues damos comienzo a las dos ponencias que teníamos para hoy. Y la verdad es que a mí me produce gran alegría presentar a Olga, porque es uno de estos libros que todos los que trabajamos sobre Zamora hemos tenido en las manos en algún momento. No teníamos la suerte de conocernos hasta hoy, la verdad, y cuando nos hemos contactado, además me transmitió algo que me produjo gran alegría, ¿no? Que es que guardaba un muy buen recuerdo de Zamora, de su estancia en Zamora y de su vinculación con el instituto, porque como antes les he dicho, Olga tuvo, bueno, pues no sé si la suerte, porque la verdad es que hay veces que estas cosas no son tanto de suerte, sino de que se presentó un buen trabajo y entonces se premió, ¿no? En el año 1995 fue galardonada con una de las becas de investigación. Ella comentará ahora sobre el tema que trataba y demás, ¿no? Pero bueno, Olga, como lo tienen delante en el cuadernillo, su currículum y demás, tampoco lo voy a leer, no es necesario. Pero sí decirles que, bueno, ella le agradezco enormemente el esfuerzo que ha hecho de venir hoy desde Madrid, que, bueno, pues la hemos arrancado de la capital y además la hemos arrancado también de otros temas porque, bueno, ella es profesora en la Universidad Complutense de Madrid. Cuando yo contacté con ella para ver si podía venir para hablar precisamente y contextualizarnos esto que tanto se oye de la encomienda de la Guareña, ¿no? ¿Qué era, qué significaba, qué aportó y qué queda, si es que queda algo de esa encomienda, ¿no? Y dónde queda, desde luego. Yo creo que es muy interesante. Pero cuando hablé con ella me dijo, bueno, yo voy, pero ahora me estoy dedicando a otras cuestiones. Entonces, le agradezco doblemente. Primero, el que haya venido desde Madrid y el segundo, que haya hecho el esfuerzo de recuperar tiempos pasados, espero que con grato sabor, para contarnos lo que entonces, bueno, pues empezaron siendo casi sus investigaciones más jóvenes, que durante años le permitieron profundizar en el estudio de las órdenes militares con interesantísimas aportaciones. Ella nos dice aquí, yo he leído algunos de sus trabajos, ¿no? Nos habla casi de un centenar de publicaciones y buena parte de ellas están dedicadas precisamente a este rico patrimonio vinculado a las órdenes militares, ¿no? Por lo tanto, no me voy a entretener mucho más, les dejo con ella, que además es una excelente comunicadora y creo que nos va a contar hoy, va a resultar de enorme interés para todos. Así que les dejo con Olga. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias. Después de estas palabras, no sé si quedarme aquí o continuar, pero mis primeras palabras son de agradecimiento, ciertamente, y de agradecimiento al instituto. Una carrera profesional, en este caso la mía, una carrera docente, es una carrera a veces larga, con momentos muy de bajón, con momentos que no sabes si estás trabajando en la dirección adecuada, ves que pasa el tiempo y que hay determinadas cosas que no se resuelven. En los 90 yo estaba haciendo mi tesis doctoral, tenía mi beca predoctoral de la Universidad Complutense para realizar la tesis y tenía que terminar la tesis. Me faltaban unos meses para terminar la tesis y en ese momento es cuando recibí la ayuda del Instituto de Estudios Zamoranos. Guardo una profunda gratitud al instituto porque me tendió una mano en un momento que yo realmente lo necesitaba y que necesitaba terminar ese trabajo de investigación. Por eso cuando me llamaron, pues no podía decir que no. Es cierto que ahora he dejado un poco de lado las investigaciones de órdenes militares, pero no podía decir que no y permítanme una confesión un poco personal por la memoria de mis padres, que han fallecido en la pandemia y me enseñaron que uno tiene que ser agradecido y realmente vengo con todo mi agradecimiento. Cuando estaba escuchando todas las publicaciones que ha editado o ha contribuido a publicar el instituto. Bueno, permítanme, pero no están todas, porque mi tesis acabó publicada por la Junta de Castilla y León, Arte Sanjuanista en Castilla y León, pero como no podía ser de otro modo, en el prólogo se indica que ha sido realizada gracias a, entre otras cosas, la ayuda del Instituto de Estudios Zamoranos, ¿no? Y bueno, por lo tanto,
creo que hay que dejar constancia de ello. Bien, yo les voy a hablar de La Guareña, pero no solo de La Guareña como territorio, porque me voy a centrar en la orden, de las propiedades de la Orden del Hospital de San Juan de Jerusalén. Y la Orden en ese momento, evidentemente, cuando distribuye sus propiedades a las definiciones provinciales que hoy podemos considerar. Luego, por lo tanto, evocaré o mencionaré, por supuesto, nombres situados en el terreno de La Guareña, pero también me iré a Toro, me puedo ir a las zonas limítrofes de Valladolid o de Salamanca, porque todo eso constituyó una plataforma territorial. Pero, en cualquier caso, yo lo que les venía a hablar es de memoria, de la importancia de la memoria como signo de identidad, de la memoria como un elemento que nos permite, da coherencia a un territorio y coherencia también a una población. Una memoria que en este caso está vinculada a la Orden del Hospital, como les decía, una institución de carácter religioso hospitalario que allá a finales del siglo XI, primeros años del siglo XII, se militarizó y se convirtió en una orden militar. Una orden militar que acabó teniendo un enorme peso, un enorme protagonismo en terrenos peninsulares, entre otras cosas, pues, por las luchas militares que durante todo el periodo medieval aconteció en esos territorios. Una memoria vinculada a la Orden de San Juan que tuvieron que construir una serie de patrimonio. Un patrimonio construido, diversificado, mantenido a lo largo de los siglos medievales, pero un patrimonio que, andando el tiempo y vinculado al deterioro de la orden, a la dejación de ciertos poderes comendatarios, vio cómo se aminoraba ese patrimonio y cómo las huellas patrimoniales o las huellas de estas poblaciones iban cambiando. Luego, por lo tanto, nos encontramos con una memoria que se ha ido construyendo en el tiempo, pero que también ha ido mutando en el tiempo. Y no solo ha ido mutando, sino que ha ido desapareciendo. De ahí la importancia de la investigación, de ahí la importancia de trabajar sobre lo que hubo, pero nos ayuda a entender lo que somos. Con lo cual, no solo les vengo a hablar de memoria, les vengo a hablar también de olvido. Porque si tenemos que hablar de las manifestaciones artísticas creadas por la Orden del Hospital, una de las razones o una de las ideas claves es esa cuestión de olvido, la pervivencia, la minoración de este patrimonio. Y lo primero que me planteé en mi tesis doctoral es ¿por qué? ¿Por qué esa identidad se ha visto aminorada? Y encontré varias razones que se vertebran en el tiempo. Uno, la inexistencia de un arte específico de la Orden del Hospital. Cuando, y lo veremos en algunos ejemplos que les he traído, cuando la Orden del Hospital construye una serie de edificaciones, no busca la novedad, no busca a los mejores artífices, busca a los alarifes del entorno y construye conforme a las pautas territoriales, cronológicas y estéticas del entorno. Luego, por lo tanto, sus edificios no van a tener una diferencia con respecto a otras edificaciones colocadas en poblaciones limítrofes. Y les pongo un ejemplo, situado en la ciudad de Salamanca, pero que vamos a ver otros edificios parecidos vinculados también a La Guareña, como la iglesia de San Cristóbal de Salamanca, una iglesia construida dentro de los parámetros del románico tan abundante en Castilla y León, que, como les indico en esa, o pueden ver en esa imagen, tiene o mantiene la huella hospitalaria en elementos heráldicos que pueden aparecer tanto en el arte mobiliar como en algunos detalles secundarios de la propia arquitectura.
Lo vemos en esta iglesia románica, pero también en los restos de una de las más importantes capillas funerarias construidas en La Guareña, la capilla funeraria de Pedro de Cárdenas en la iglesia de la Bóveda de Toro. Una capilla conservada de modo muy aminorado, pero en esa capilla, y una capilla, como veremos, acomodada a los parámetros estéticos del momento, pero si nos fijamos en detalles que afortunadamente sobreviven, como los escudos o la propia rejería, vemos cómo dentro del linaje, dentro de las armas de los Cárdenas, apreciamos los detalles que identifican a la Orden del Hospital. Pero hay que mirar, hay que contemplarlo con detenimiento para adquirir y para apreciar esta identidad sanjuanista. Otro de los elementos que confluyó a ese olvido fue la disputa de prerrogativas y el absentismo comendatario. Avanzado el siglo XVI y especialmente los siglos de época moderna, los comendadores, antes deseosos de tener su dominio en los terrenos de La Guareña y afines, ya no tenían esa querencia, esa afición. Esto forma parte de un contexto muy habitual en el periodo. Fíjense cómo, por ejemplo, y hablamos de grandes familias, como pueden ser los Mendoza, tenían su gran casa-palacio en Guadalajara y con la fijación de la corte en Madrid, ¿qué es lo que hacen? Construyen su gran palacio cerca de la corte en Madrid y abandonan, en cierto modo, su zona territorial, como es su zona alcarreña, su zona de Guadalajara. Lo mismo ocurre con los comendadores sanjuanistas, que poco a poco van abandonando sus sedes y poco a poco van desinhibiéndose y desinteresándose por las mismas, lo cual coincide con un ascenso de los poderes concejiles, que sí que estaban muy empeñados, realmente querían apoyar, incentivar el crecimiento de su sede. Uno de los ejemplos más significativos se ve en la iglesia de Fuente la Peña, recientemente estudiada por el profesor Samaniego y también trabajada en mi tesis doctoral, donde veremos cómo se construye en el siglo XVI una monumental iglesia, gracias sobre todo a la contribución concejil, con el elemento retardado un poco de la orden hospitalaria, pero la construcción de esa imponente iglesia del siglo XVI supuso la destrucción de una iglesia románica que ya tenemos documentada en el siglo XIII. Esta sustitución de construcciones medievales va a ser muy habitual y se va a mantener a lo largo de todos los siglos de época moderna. A esos elementos que les he comentado también tenemos que significar la propia evolución del tiempo. Un tiempo donde algunas poblaciones se quedaron diezmadas, pero con un importante número de iglesias. Y en ese importante número de iglesias se produjeron sucesivos decretos de supresión de templos porque se consideraba que no eran necesarios. No eran necesarios y en esa época, en el siglo XIX, no existía esa mente patrimonial, esa mente de memoria, de conservación que hoy tenemos, y no hubo embaques, no hubo problema en la destrucción o la aminoración de un importante número de iglesias. Y les pongo un ejemplo también muy cercano, de acuerdo a la zona de La Guareña y conectado directamente con la plataforma del hospital. Sabemos por fuentes documentales que en Toro existió una de las iglesias más populosas porque coincidían las zonas del mercado, la iglesia de Santa Marina. La iglesia de Santa Marina, perdón, no sé qué he hecho. Es que quería, sí, ahí, señalada, son una serie de mapas que hice con mi tesis doctoral para plantear y para ubicar las distintas construcciones o los distintos edificios que tuvo esta orden militar. Bien, ahí tiene la iglesia de Santa Marina, una iglesia de Santa Marina que desapareció, fue destruida en el siglo XIX. Y a esos elementos
tenemos que añadir el proceso desamortizador. La desamortización que generó tantos destrozos en la conservación patrimonial afectó de lleno al patrimonio de la Guareña. Pero además lo interesante es que no solo a nivel de edificios religiosos, sino a través de otra serie de edificios que existieron en estos lugares. Por ejemplo, sabemos que se venden las casas y paneras de Paradinas, se venden los distintos edificios de Fuentelapeña, de Castronuño, de Torrecilla, es decir, se venden casas residenciales, se venden bienes de carácter económico que eran fundamentales para el sostenimiento. Todos esos elementos van aminorando, destrozando y un poco disminuyendo este patrimonio. Un patrimonio que se puede recuperar gracias a documentos, a documentación de archivo, y ahí tampoco la fortuna ha sido muy favorable con la Orden del Hospital. La Orden del Hospital tuvo dos grandes archivos, uno el archivo de Consuegra y otro el archivo de Consuegra en Toledo y otro el archivo de Santa María de Horta de Zamora, y ambos sufrieron destrozos. El archivo de Santa María de Horta sufrió diferentes inundaciones y con ello también la pérdida de algunos documentos, y el archivo de Consuegra sufrió un gran descalabro en momentos de la Guerra de la Independencia, que, como hemos oído mencionar antes, también causó diferentes alteraciones. Por todos esos elementos y por todo ese olvido, lo que competía o lo que me propuse hacer es una identificación de ese paisaje monumental, una evocación y memoria de cómo había sido ese paisaje monumental. Contaba, por supuesto, con los restos, contaba con los edificios, contaba con el patrimonio conservado, pero tenía que brujolar más, tenía que profundizar en otros elementos. Y estas son las herramientas con las que conté y que me dieron, bueno, pues algún, por lo menos pequeño resultado. Uno, la propia documentación de la orden. Elementos se perdieron, efectivamente, pero no todos. Y la propia institución sanjuanista, como otras órdenes militares, tenían una serie de mecanismos de control. Y esos mecanismos de control eran los llamados libros de visitas o libros de mejoramientos. Fíjense que el nombre es sumamente explícito: visitas, mejoramientos. ¿Cuál es el concepto? Pues lo que están imaginando, visitar. Efectivamente, cada X años, cada 3, 4, 5 años, una serie de miembros de la orden visitaban los territorios. ¿Para qué? Para cotejar cómo estaban las propiedades, entendiendo por propiedades económicas fundamentales para el mantenimiento de las encomiendas, pero también cómo estaban los edificios. En la mayor parte de las ocasiones, ¿qué es lo que nos dejan? Textos, palabras. Y ayer, igual que hoy, pues no todos los profesionales ejercen su trabajo con el mismo detalle, y nos encontramos con visitadores muy minuciosos que realmente introducen unas descripciones muy interesantes y otros absolutamente tediosos, para mí desesperantes cuando estaban los archivos, porque mirabas documentos y tenías visitadores que te decían: la iglesia está reparada, está muy bien reparada, y sabías que a los 10 años se arruinaba. Decías: pero necesito algo más, que está reparada, necesito algo más de esta retórica vacía. Pero bueno, es lo que había. Encontramos, o también tenía libros de mejoramientos, donde se encomendaban una serie de gastos que había que cumplir para mantener, para conservar ese legado. Y esto me parece muy interesante, porque antes les he hablado de olvido, de decadencia, de dejación, pero también hubo un momento donde hubo interés por conservar, por mantener, por defender estos elementos identitarios. Y junto con esos libros de visitas o mejoras, hay libros jurídicos o libros de apeos, libros que tienen un interés muy variado, múltiple, pero en ocasiones aparecen los objetos artísticos. Y no solo aparecen los objetos artísticos, sino que en ocasiones aparecen dibujos muy esquemáticos, pero muy interesantes, que nos ayudan a evocar cómo era. Y les pongo algunos ejemplos, bueno, que a mí particularmente me gustan, porque, como pueden imaginarse, festejaba cualquier dibujo que me encontraba, me parecía una maravilla.
Así me encontré, por ejemplo, este dibujo de la iglesia de Vadillo, que aludía a un incendio que hubo en la iglesia de Vadillo con la consiguiente destrucción del retablo. Gracias sobre todo a la cooperación de los vecinos y especialmente, y especialmente de una vecina llamada Ana Orozco, que fue la que financió parte del retablo, se hizo este retablo. Un retablo que se conserva parcialmente en la iglesia y cuyo dibujo nos conservan también los pergaminos documentales. Junto con esos dibujos podemos encontrar esquemas de construcciones como estas que tienen aquí, de una ermita ubicada en la zona de Burgos, también de la Orden del Hospital. No tengo ningún dibujo de una ermita de la zona de La Guareña, pero me parece muy interesante. ¿Por qué? Porque si las iglesias parroquiales han sufrido esos menoscabos que les he comentado, imagínense las ermitas o los hospitales que forman parte del contexto genuino de la arquitectura rural. Prácticamente no han sobrevivido. Luego, por lo tanto, ver en estos dibujos esos pequeños esquemas donde además no solo se habla de la ermita, sino de corrales, de las casas, es decir, que nos permite ver cómo funcionaban y cómo se vivía en aquella época, nos parece también muy interesante. En otras ocasiones los dibujos venían sacados o extraídos de pleitos. Este muy conocido, pero en ese momento significativo, corresponde a la iglesia del Sepulcro de Toros. Seguro que todos conocen perfectamente la iglesia. Del dibujo me interesan sobre todo dos cosas. El dibujo estaba vinculado no solo a la modificación, a las modificaciones que se estaban realizando en la iglesia, sino venían vinculados a un pleito que correspondía con unos vecinos que habían construido al lado de la cabecera y que, por lo tanto, lo que hacían era cegar la capilla mayor y, por lo tanto, impedían la iluminación del altar mayor con las inconveniencias litúrgicas que eso generaba. Eso dio origen a un pleito entre los propietarios de la iglesia y los vecinos propiamente dicho, donde, lógicamente, salía el tema de la iglesia y salía el tema de la construcción. Luego, por lo tanto, conocer estos documentos no solo nos habla de una arquitectura inerte, sino de una arquitectura vital, de una arquitectura donde también la vida va pasando y los intereses son muy heterogéneos y muy dispares. Bueno, esta idea. Y esto sencillamente es un poco para comparar, del mismo modo que me encontré con estos dibujos esquemáticos en la zona de La Guareña, en otros ámbitos territoriales, como por ejemplo en la zona de Consuegra, que antes les hablaba, que estuvo una de las principales sedes de la Orden del Hospital. La fortuna ha querido que se conserve esta maravillosa perspectiva isométrica de un edificio muy alterado, del que prácticamente queda la torre. Es decir, a veces todo este material nos ayuda a identificar ese legado. Pero junto con esa documentación propia de la Orden, también busqué en otro tipo de dibujos, en otro tipo de planimetrías y desconocía la última publicación del Instituto de las relaciones de Tomás López, pero me parecen fundamentales todo este tipo de iniciativas que, a pesar de un carácter esquemático, evocan unas realidades que pueden haber desaparecido. Y les pondré dos ejemplos muy rápidos. Encontramos que en época posterior a la Orden, o no directamente vinculada a la Orden de San Juan, encontramos vistas de ciudades, planos de ciudades y relaciones topográficas de carácter geográfico y hacendístico. Normalmente estas evocaciones tratan la zona de La Guareña, bueno, colateralmente, pero a veces esos elementos colaterales son interesantes. Y les pongo dos ejemplos. En el siglo XVI, por encargo de Felipe II, se mandaron realizar
distintas imágenes de las ciudades del reino, en las ciudades más importantes del reino, como un elemento de autoridad, de potestas, de poder. En esas ciudades está, bueno, pues evidentemente las principales cabezas de provincia, pero también, por ejemplo, nos encontramos con una vista muy interesante de la ciudad de Toro, tan vinculada a nivel de plataforma institucional con la zona de la Guareña. ¿Por qué nos interesa? Porque en este caso, afortunadamente, la ciudad de Toro se conservan parte de sus murallas, se conserva su colegiata, pero introduce unos elementos interesantes. Por ejemplo, fíjense, y les he puesto unas imágenes, una proyección de dos detalles. Por un lado, podemos ver esa iglesia que acabamos de mencionar, la iglesia del Sepulcro, en su contexto urbanístico, en un contexto del siglo XVI que sería muy parecido al de época medieval, pero también les he entresacado otra parroquia, la iglesia de San Juan de los Cascos, que en este caso no se conserva. La imagen, por lo tanto, de Vingaerde lo que hace es constatar, evidenciar ciertas pruebas documentales. Lo mismo ocurre, por ejemplo, y continuando con esta vista de Vingaerde de Toro, con la iglesia aneja de Santa María de la Vega de Toro. Hoy se conserva esa ermita, sí, pero se conserva de modo aislado. Han desaparecido todas las construcciones anejas que aparecen reflejadas en el dibujo del 16 y de la que nos hablan las fuentes documentales, de claustros, de casas accesorias, porque todo ese tipo de elementos también puede haber desaparecido. Luego, las imágenes permiten dar viabilidad o dar verosimilitud a una serie de elementos documentales. Añadir a esas imágenes de Vingaerde los famosos grabados de Parcerisa, fundamentalmente situados en lugares importantes como Zamora, que evocan nuevamente la realidad de estos edificios ya en el siglo XIX. Mencionar planos de Coello como este que tienen aquí de la ciudad de Salamanca, donde hubo numerosas pueblas de órdenes militares y una puebla importante de la Orden del Hospital, donde, como les señalo, se ubican, no solo se ubican urbanísticamente las piezas, sino espacios desaparecidos. Mencionar esas relaciones que antes nos hacían referencia de Tomás López, que introducen unos gráficos muy esquemáticos, pero que a mí, por ejemplo, me resultaron de enorme interés porque me permitieron ubicar una de las aldeas vinculadas a la bóveda de Toro y que acabó siendo un lugar de una encomienda y acabó siendo un despoblado en el 18, y esas relaciones de Tomás López me permitían ubicarlo. O, por ejemplo, en el caso de Castronuño, también vinculado a la Orden del Hospital y vinculado a la zona de la Guareña, bueno, pues introducía estos diseños que en su momento me parecieron maravillosos porque evocaba un edificio como la iglesia de Santa María del Castillo, de la que no conservamos ningún elemento material. Luego, por tanto, todo este tipo de imágenes nos permitía acercarnos de acuerdo a esta realidad. Y a esos elementos más pretéritos se añaden también elementos más actuales, como el interés por la conservación patrimonial. Las iniciativas realizadas desde el Instituto de Patrimonio, pero sobre todo desde la Junta de Castilla y León, desde las diputaciones, que están manteniendo, preservando y restaurando numerosas obras. Algunas de esas obras están vinculadas a la Orden del Hospital y algunas de esas obras guardaban tesoros ocultos, como pinturas encaladas que labores de restauración han sacado a la luz. En los momentos cuando hice la tesis doctoral, la iglesia de Olmo de la Guareña conservaba en el cascarón la pintura de su santo tutelar, de la figura de San Andrés, unas pinturas que son muy interesantes porque corresponden a talleres locales, a talleres retardatarios, unos talleres que en muchas ocasiones resulta muy complicado establecer la cronología, pero que en un momento determinado y con el cambio de gusto fueron encaladas y, por lo tanto, se taparon esas pinturas y labores de restauración está permitiendo sacarlas a la luz. Cuando yo hice mi tesis doctoral, la iglesia de Fresno el Viejo, vinculada al hospital,
tenía tapado todas las pinturas de su cascarón axial. Una posterior restauración sacó a la luz todo un ciclo iconográfico, un ciclo dedicado a la historia de San Juan, muy interesante, estudiado por un profesor de la Universidad de Valladolid, pero de ese ciclo de la orden de ese ciclo de San Juan Bautista, quiero llamarles la atención sobre estas dos figuras, unas figuras que han perdido su cruz, pero que, según los estudios realizados, son dos caballeros sanjuanistas, dos miembros de la Orden del Hospital, representados también ya no solo a través de esas cruces, sino a través de esas imágenes. Bueno, eligiendo y haciendo un pequeño montaje, me he permitido coger a esos caballeros sanjuanistas y convertirlos en nuestros compañeros de viaje para centrarnos en el itinerario que vamos a hacer. Y para situarnos en este panorama un poco desolador que les he planteado, qué es lo que queda, qué es lo que hay, para reconstruir un poco cómo era esa geografía del arte de la Orden del Hospital. Y básicamente el Orden del Hospital tuvo dos fijaciones o dos establecimientos, uno de ellos en el propio del Camino de Santiago. Ahí tienen la ruta del Camino de Santiago y arriba y abajo distintas edificaciones. Edificaciones algunas conservadas, otras recreadas a través de esquemas y otras imaginadas a través de esos planos de Vingaerde. Todas esas construcciones corresponden a encomiendas. La encomienda es la organización que define y que articula el interior y la institución sanjuanista. Un freire, un caballero sanjuanista, recibía rentas y recibía propiedades, o mejor dicho, se le encomendaban rentas y propiedades que pasaban a su custodia. Y eso precisamente constituye la encomienda. Una encomienda que está dirigida por un freire sanjuanista hospitalario o de la Orden de Santiago, según la orden, que se llama el comendador. El comendador, por tanto, está al cargo de la encomienda. Y la encomienda tiene sobre todo un núcleo territorial, que es la llamada cabeza de la encomienda, pero puede tener también otros núcleos territoriales, según la constitución de la encomienda. Un comendador recibe terrenos, fundamental, recibe dinero, recibe economía, porque sin la economía, ayer y hoy, los elementos no se sostienen. Pero junto con esas propiedades vinculadas a la Orden al Camino de Santiago, la Orden del Hospital recibió también numerosos territorios en zonas fronterizas y despobladas o escasamente articuladas. Los hospitalarios tuvieron un papel fundamental en la ampliación o en el desarrollo de los reinos cristianos. Antes les he hablado de Consuegra. Consuegra está en Toledo. Consuegra permite el acceso a toda la zona de Despeñaperros y luego, por lo tanto, permitía el desarrollo del avance cristiano. Pero también la Orden del Hospital recibió propiedades en terrenos no despoblados, porque ciertamente no fueron despoblados, pero sí escasamente organizados. Y ahí es donde adquiere un especial interés toda la plataforma de la Guareña. Como aparece en este mapa, realizado por Enrique Rodríguez Picabea, al que me gustaría rendir un tributo de recuerdo y de homenaje, porque recorrimos ambos toda esta zona de la Guareña en los momentos de mi tesis doctoral. Y ahí, fíjense que en el plano de la península ibérica aparece perfectamente señalada la acumulación de propiedades del hospital en esta zona, unas propiedades que ahí tienen ampliadas y, como les decía antes, nos permite ver que esta plataforma territorial, esta plataforma institucional, afecta a la zona donde hoy nos encontramos, a la zona geográfica de la Guareña, en términos actuales, pero también a un territorio más amplio y todo él, y eso me parece interesante señalar, estuvo cohesionado. Básicamente, ¿cómo se estructura esa plataforma?
a través de 3 donaciones. Unas donaciones que nos llevan al siglo XII, a los primeros años del siglo XII. Son de las primeras propiedades de la Orden del Hospital en la zona peninsular. La donación de Paradinas en 1113, la donación de Fresno el Viejo, actual Valladolid, 1116, y la donación de la Bóveda de Toro en 1116. De esas donaciones, la más importante, sin lugar a dudas, fue la donación de la Bóveda. Porque, fíjense, la donación de la Bóveda venía vinculada en ese momento a una serie de aldeas, ahí las tienen mencionadas, Algobre, Villaral, Bordeño, Olmo, Castrillo, Vallesa, Villascucha, Cañizal, Fuentelapeña, las tienen reflejadas en el grafito, aldeas que posteriormente fueron desarrollándose y se convirtieron en encomiendas ellas mismas. Pero esto nos está indicando claramente que en este momento, en el siglo XII, la Bóveda tenía una preeminencia sobre el terreno circundante. Y llegamos a estos mapas que tienen aquí, a un mapa cuyos los nombres responden a ese nombre de encomiendas que antes les he explicado, luego, por tanto, a cabezas, a terrenos fundamentales. Fíjense cómo la Orden del Hospital se va asentando y cómo en unos primeros momentos domina la zona de la Bóveda de Toro, pero ya a finales de la Edad Media y en época moderna se ha desmembrado y todas esas imágenes que eran aldeas se han convertido, han pasado a ser encomiendas y entidades con una entidad, valga la redundancia, de acuerdo, importante. Entregan y reciben territorios poco articulados, territorios despoblados, pero en este croquis me imaginaba que los freires se preguntan, ¿pero qué recibimos exactamente? ¿Solo terreno? ¿Solo un terreno despoblado? ¿Solo un terreno sin nada, sin ninguna construcción? Bueno, no es así. Despoblado no significa totalmente desarticulado. Y, de hecho, como antes en las distintas poblaciones, los distintos estudios arqueológicos fundamentales, yo es algo que no pude hacer y que falta en mi trabajo, estudios de otra índole, nos están demostrando que había raíces, había elementos de unos hábitats poblacionales. ¿Y lo vemos en qué? Yo soy también una apasionada de la toponimia, ¿no? La toponimia, por ejemplo, nombres como Paradinas. El nombre de Paradinas significa paredes ruinosas. Luego nos está hablando de que había ahí unos vestigios poblacionales. Raíz de Castro, Castronuño, Castrodeza, Castrillo. Nos está hablando de antiguos castros, luego, por lo tanto, de algunos lugares, de acuerdo, también habitados. Y en ocasiones no solo aparecen esos restos, sino que los documentos nos hablan de términos, de iglesias, y en concreto, en Bóveda de Toro se nos menciona la Basílica de Toro. La relevancia de este dato es que aparece mencionado en un documento del siglo XII y que en ese documento del siglo XII ya se nos habla del coro de los clérigos. Luego, por lo tanto, pensamos que tuvo que ser una arquitectura de repoblación de la que prácticamente no queda nada y que habría que mirar, indagar y realizar una labor arqueológica. Pero elementos que, del mismo modo, en la iglesia que antes les mencionaba de Santa María de Toro, sabemos que bajo sus cimientos existieron las ruinas de una iglesia dedicada a San Cebrián. Y en este caso la advocación es muy significativa porque es una advocación que luego va cayendo en desuso, pero que está vinculada también a lugares de repoblación. ¿Dónde se encontraban estos espacios? Pues muchos de ellos lo que harían es perpetuar, porque siempre se perpetúan. La pervivencia del espacio cultural es una constante. Luego, no solo estarían sobre arquitecturas de repoblación, la huella romana es omnipresente y nos ayuda a entender la ubicación, de acuerdo, de algunas de estas localidades. Algo que no me encontré, que ocurría en La Guareña, pero que probablemente pudo ocurrir, es la reutilización de espacios de otras religiones. En otras zonas geográficas me he encontrado con la reactualización y la reutilización de sinagogas y mezquitas. No tengo eso documentado en La Guareña, pero
no significa que no existiera, porque, como les decía, la documentación es especialmente parca en ese sentido. Y haciendo un guiño me he permitido hacer un salto territorial, pero para ver cómo podía ser esta acomodación, porque uno piensa que en muchas ocasiones cuando se apropian de mezquitas o de sinagogas se procede a la destrucción. En algunos casos sí, pero no siempre. En algunos se produjo las ceremonias obligadas de purificación en el ceremonial de la época y a la readaptación. Esto que tienen aquí es un nombre que yo siempre les digo a mis alumnos, fijaros en la particularidad del nombre, la mezquita del Cristo de la Luz, dos realidades antagónicas, y realmente lo que está uniendo es, fíjense, una mezquita, una sala de oración de una mezquita, y cuando la Orden del Hospital hereda en el siglo XII esa mezquita, ¿qué es lo que hace? Le añade una cabecera, añade el léxico, añade la estética, pero lo que hace es cambiar la función. Debemos de entender especialmente la época medieval en unos términos de hibridación y aculturación mucho mayores de los que en la actualidad, desgraciadamente, existen. Pero, sobre todo, lo que hacen es construir ex novo. Como les he dicho, heredan un territorio prácticamente con pocos vestigios. ¿Y qué es lo que hacen? Lo tienen que codificar. Y al codificarlo necesitan arquitectura muy heterogénea. Necesitan arquitectura religiosa, fundamental, una arquitectura religiosa centrada en las iglesias parroquiales y en numerosas ermitas. Prácticamente las ermitas han desaparecido, pero recuerden que era la Orden del Hospital y su origen en principio fue hospitalario. Luego, por lo tanto, en todas estas encomiendas construyen hospitales. Hospitales que no tienen que entender en el sentido actual del término, sino hospitales como casas asistenciales, como lugares de menesterosos, de pobres, de peregrinos. Muchos hospitales se situaron en el Camino de Santiago, pero también aquí. ¿Qué ocurre de su arquitectura? Prácticamente ha desaparecido, pero la tienen en numerosos recuerdos de sus pueblos, porque formaba parte del léxico más genuino de la arquitectura rural de la época. Luego, por lo tanto, ha cambiado la función, pero en esa arquitectura rural estaban o se construyeron hospitales de la época. Del mismo modo que paneras, bodegas, molinos. Fundamentales, la orden debía tener estas construcciones económicas porque ellas le granjeaban la economía. Y había una arquitectura residencial. Una arquitectura residencial como elemento identitario, pero también como residencia de estos comendadores. Y una arquitectura residencial que pasó de fortalezas a palacios o a casas de la encomienda. Luego, todo esto, todas estas construcciones tienen que financiarse y construirse a la vez, lo cual nos sitúa en un panorama cuantitativo muy interesante. Y les pongo algunas poblaciones. Fíjense, Fresno el Viejo, que les decía, la orden o el documento de donación es muy explícito. ¿Dónde está Fresno en el siglo XII? En el campus de Extremadura. Y no tiene ni iglesia parroquial. Luego, por lo tanto, aquí sí sabemos que la orden tuvo que empezar construyendo esa iglesia parroquial. Bueno, construyó la iglesia, construyó una fortaleza, posteriormente esa fortaleza la transformó en una casa de la encomienda, hubo hospitales y las calles todavía en la actualidad, como esas calles circunvalantes, nos evocan el trazado de las cercas de muros que rodeaban estas poblaciones, entendiendo que esos muros podrían ser muros de piedra, pero también de ladrillo, o muros de tapial, muros que han desaparecido por la ampliación de las poblaciones, pero que nos han dejado tantos vestigios en el propio callejero. Con Paradinas nos ocurre lo mismo y con Bóveda de Toro nos ocurre lo mismo. Tenemos ahí situada la ulterior casa de la encomienda, pero al lado tenemos su iglesia, la capilla, la casa, la panera, y detrás de la iglesia todavía una calle, se llama calle de la Cerca, hablando de esa cerca de tapial que fue destruida en el siglo XV, pero que se mantuvo hasta esa fecha. Luego, por lo tanto, fíjense cómo son numerosas las construcciones que se hacen, muchas
muchas, pero cantidad no siempre significa calidad. El encomendar estas construcciones no significa que se realizaron obras de notable calidad. En la zona de La Guareña no es esa la circunstancia que domina. Son unas construcciones que se acomodan al léxico constructivo. ¿En qué momento empiezan a construirse? En el siglo XII. Luego, a grosso modo, ¿a qué lenguaje van a corresponder? Al lenguaje de la arquitectura románica o al lenguaje de la albañilería de ladrillo, pero al lenguaje absolutamente habitual de la época. ¿Eran muy grandes las construcciones? No, porque las poblaciones no lo demandaban. Eran pequeñas iglesias, normalmente de una nave, normalmente con testeros rectos o testeros curvos, porque tampoco se buscaba la excelencia ni tampoco el trabajo de los mejores artesanos. Se necesitaban unas construcciones donde, sobre todo, se imponía la utilidad sobre otras excelencias artísticas. Aquí tienen un plano de toda la zona de La Guareña y en círculo están señaladas las iglesias parroquiales. Más o menos son proyectos sincrónicos y los círculos tienen distintas lecturas. Los círculos totalmente en negro corresponden a construcciones en piedra, los círculos en blanco son construcciones de ladrillo y los círculos en blanco y negro, ahora les pondré algún detalle para que lo vean, como pueden imaginar, son construcciones heterogéneas de piedra y de ladrillo. ¿Qué es lo que aprecié? Que realmente la particularidad de los templos viene vinculado a la zona del terreno donde se ubican, lo cual es lógico, porque lo que hacían era usar los materiales más cercanos. De este modo, en la zona más occidental, como las iglesias de Zamora, apreciamos un dominio de la construcción románica de piedra. Pero lo mismo ocurre en la iglesia de Vadillo, muy cambiada, muy destruida por ese incendio que les comentaba, que no solo destruye el retablo, sino la propia arquitectura, pero de la que nos queda como vestigios restos de la construcción de su torre. Y sin embargo, en la zona, como les decía, los círculos blancos son construcciones sobre todo de ladrillo. La zona más oriental, como la zona de Toro, encontramos la existencia de esas iglesias de una nave, pero también románicas, aunque construidas en ladrillo, con esa articulación del muro con arcos ciegos, pero acomodado a los mismos parámetros. Pero lo mismo lo encontramos en Olmo de la Guareña, y si comparamos una construcción y otra, vemos que son idénticas en su formato, idénticas en su naturaleza, porque también son idénticas, ¿de acuerdo?, en su época constructiva. Y justo en el centro, en la línea central, en esa parte donde conviven y donde están algunas de las poblaciones del hospital, encontramos construcciones que mezclan la piedra y el ladrillo. Ocurre en Fresno, el Viejo, empezada en piedra y construida en ladrillo. Recientes trabajos de restauración han dejado los materiales al descubierto, pero esto iría enfoscado, iría encalado y no se apreciarían estas diferencias materiales. Porque son opciones que se tienen. Del mismo modo, en la iglesia de Castronuño, la desaparecida iglesia de Nuestra Señora del Castillo dominaba el ladrillo, y en la iglesia de San Juan, muy vinculada, muy protocolaria para la orden del hospital, domina la piedra. Luego, realmente esto es un panorama de las iglesias que se construyen, que el hospital construye en la época. Iglesias de pequeño tamaño, iglesias fundamentalmente construidas a lo largo del siglo XII o siglo XIII, donde la piedra y el ladrillo cambian en función del terreno o de la naturaleza del terreno donde se supone, donde se asienta. Y esto lo podemos cotejar, no sé cómo voy de tiempo. Sí. Lo podemos cotejar con un elemento además añadido, porque la orden del hospital se agrandó y acrecentó su patrimonio a finales del siglo XV. ¿Por qué? Porque hubo una bula papal de 1489 que anulaba la orden del sepulcro. Y al anular la orden del sepulcro, lo que hizo fue incorporar los bienes de la orden del sepulcro a la orden del hospital. Eso significó que distintas construcciones de la Orden del Sepulcro pasaron a encomiendas sanjuanistas, con una excepción.
el bailiaje del Santo Sepulcro de Toro, que era un bailiaje muy importante, mantuvo su identidad y su importancia y también, de acuerdo, su independencia, pero bajo la tutela de la Orden del Hospital. Son muy contados los casos de iglesias de la Orden del Sepulcro cuyos templos son iglesias de carácter circular. Quizá alguno de ustedes en sus visitas a Segovia recuerda la iglesia de la Veracruz, de Zamarramala. Es una iglesia de un curioso diseño circular vinculada a la Orden del Sepulcro, porque está evocando la anastasis, está evocando el lugar funerario de Jerusalén. Pero en muchos casos la iglesia del Sepulcro no tuvo ese diseño circular, sino longitudinal, tal y como lo hemos visto en la iglesia del Hospital. Y les pongo algunos ejemplos. Las dos imágenes de arriba corresponden a la iglesia del Sepulcro de Zamora. Fíjense, si lo comparamos con iglesias del Hospital de Zamora, vemos que independientemente de su institución, una al sepulcro, que la financia, una al sepulcro y otra al hospital, sus modos constructivos son parecidos, son similares. No hay un arte que identifica a una institución militar, tanto en el hospital como la Orden de Santiago, como la Orden del Sepulcro. Pero si comparo con, por ejemplo, estas iglesias o estas cabeceras ya proyectadas de la Vega o del Olmo, con la iglesia de la Ribera de la Torre, vinculada a la orden primero del Sepulcro y luego del Hospital, vemos que no cambia. Es exactamente la misma estética, la misma fisonomía y probablemente hasta los mismos maestros itinerantes que fueron cambiando su fisonomía. Una herencia medieval que ha sufrido algunos cambios. Algunos de esos cambios los tenemos documentados, otros no, pero sí quería señalarles, pues algunos cambios significativos de algunas de esas iglesias. ¿Por qué? Porque esos cambios en algún caso significó o convivieron con el respeto, en otros con la destrucción, pero fueron posturas ambivalentes o polivalentes muy habituales en el periodo. Por ejemplo, en la iglesia que les comentaba de Fresno el Viejo tenemos un documento interesantísimo del siglo XVIII donde se decide mantener la cabecera, pero hay un problema, y es que la techumbre de madera que tenía la iglesia, primero, amenazaba ruina y luego, segundo, ya no formaba parte de la estética. Luego, por lo tanto, ¿qué es lo que quiere una población? Actualizar su edificio. ¿Y cómo lo actualiza? Construyendo una serie de bóvedas huecas que lo que hacen es elevar el edificio y dar una imagen más moderna o quizá menos vetusta. ¿Qué es lo que se hace con el elemento, con las piezas que se eliminan? Bueno, normalmente, aquí ven, tienen la iglesia que mantiene su hechura medieval en las naves, pero con una cubrición totalmente posterior. Y aquí lo que tienen es el pequeño fragmento conservado de su antigua techumbre de madera que se decidió, probablemente de modo casual, conservar, y hoy es un testigo maravilloso de una techumbre de madera del siglo XV. Pero esto no solo ocurre aquí, seguro que escucharon la noticia hace pocos años, 3, 4 años, en el Prado hubo una exposición de una imagen, de una talla del maestro Mateo, el maravilloso maestro del Pórtico de la Gloria, de Santiago de Compostela, que las remodelaciones de toda la catedral se había colocado en una torre y de repente se habían encontrado esa imagen. Luego, por lo tanto, es que este concepto patrimonial, que hoy lo tenemos tan a gala, no siempre ha existido así. Las obras también afectaron, y bueno, creo que a otros edificios, como les mencionaba, la iglesia del Sepulcro de Toro, donde se mantiene cabeceras además dejadas con el ladrillo visto en esa estética
en esa estética medieval, pero como ven, lo que cambia totalmente es la estructuración de la nave. Una estructuración que, ¿cómo sería? Pues una estructuración con galería de arcos, pero en el siglo XVIII también se consideraba más moderno, con otra estética diferente y más actualizado, hacer este tipo de modificaciones. Es decir, hubo construcciones y hubo modificaciones que modificaron, pero también conservaron. Algo así parece que ocurrió, pero de otro modo, de acuerdo en la iglesia de Fuente la Peña. La iglesia de Fuente la Peña sufrió importantes inundaciones en el siglo XVI y eso hizo necesario también la necesaria actualización. Una actualización, y ahí la documentación que saqué, probablemente ha salido mucha más información al respecto, donde es muy interesante, yo creo que da indicio un poco de cómo se trabajaba. Es muy interesante el pleito que en ese momento ocurre entre las autoridades sanjuanistas, ¿de acuerdo?, y el propio Concejo de la Villa. Fíjense cómo se puede decir en el mismo momento opiniones tan distintas. Para la Orden de San Juan, en ese momento, la iglesia era larga, grande, copiosa para los vecinos de la villa. Para las autoridades concejiles, era tan pequeña que no caben en ella ni la cuarta parte de los vecinos. Es decir, siempre, indudablemente, una y otra tienen un pozo de razón, porque les he extraído las frases como más significativas, pero como decimos a veces hay que leer la letra pequeña, hay que mirar estrictamente toda la documentación y luego por reflexiones comendatarias se aprecia que la Iglesia, bueno, por un lado, documentada en el siglo XIII, ya en el siglo XVI estaba vieja, necesitaba una reparación y no era demasiado grande. Y por otro lado, pero había un problema, y es que los comendadores no querían gastar mucho dinero. Estamos ya en un momento donde no tienen esa implicación con las encomiendas y a ellos les interesa solucionar la solución, pero no quieren tampoco grandes avances. El Concejo de la Villa, ¿qué quiere? Magnificencia. Lo contrario, está en un momento, la villa está en un momento de apogeo, de desarrollo. ¿Y cómo lo exterioriza? A través de una gran construcción, de una construcción grande a nivel de escala, visible en el terreno, visible en el patrimonio. ¿Por qué? Porque eso sencillamente es un elemento de identidad y eso promueve la construcción de una importante iglesia parroquial que yo creo, o eso es lo que reflexionaba en mi tesis, mantiene algunos de los vestigios de su primitiva construcción en la cabecera, pero que a nivel de léxico y a nivel de formas aniquiló o aminoró la construcción anterior. Junto con las iglesias, esta parte ya es mucho más breve, ya voy terminando. Otra de las partes fundamentales de la arquitectura sanjuanista fueron las llamadas casas de la encomienda, o mejor dicho, la arquitectura de carácter residencial. Y claro, la arquitectura de carácter residencial ha ido cambiando con el tiempo. La arquitectura residencial en un principio estaba en las fortalezas, en la arquitectura militar, aunque no siempre que hablemos de fortalezas tenemos que entender una gran fortaleza como la de Madrigal o Medina del Campo o Arévalo, sino que en ocasiones, de acuerdo, lo que había era torres o elementos complementarios, ¿de acuerdo? Y no siempre tenemos que pensar en una construcción de piedra, sino a veces también en una construcción de ladrillo. Esas fortalezas, en principio, fueron lugar identitario, lugar residencial y lugar también defensivo, pero también ejercieron un papel no solo funcional, sino un papel representativo. La situación determinó que en la división entre Castilla y León, generada entre 1157 y 1230, las localidades de la Orden del Hospital quedaran justamente en la zona que marcaba la frontera de León. Y eso determinó, o eso así lo entendí yo,
que precisamente esa situación fronteriza en los años, fíjense, siglo XII, siglo XIII, en los años de definición, de construcción, de desarrollo de la Orden de San Juan, determinó la proliferación de elementos constructivos en estas poblaciones vinculadas al hospital. De hecho, esto es lo que les intento un poco señalar, ¿de acuerdo?, en este mapa. Ahí tienen un poco la frontera metafórica, la frontera imaginaria entre Castilla y León. Vemos cómo en la zona de Arévalo y de Medina quedaban todas las fortalezas del ámbito de Castilla, mientras que en la zona occidental quedan, en primer término, las grandes fortalezas de la Orden, Castronuño, Fresno y Paradinas, y en la zona con otra serie de construcciones de menor tamaño que aparecen mencionadas en sus nombres, como por ejemplo en la población de Torrecilla, que su propio nombre Oporta, evocación de puerta, nos está indicando estas pequeñas construcciones, y un segundo nivel en torno al río de la Guareña, ¿de acuerdo?, con Fuente la Peña, Bóveda y otras aldeas, donde se construyeron también elementos defensivos, con lo cual quedaba muy estructurado, ¿de acuerdo?, esta fortaleza. ¿Qué queda de esas construcciones? Pues muy escasos vestigios. Labores arqueológicas, probablemente la realizada en Castrillo aportará muchísimas más datos, pero el tiempo no solo fue deshabitando estas fortalezas, sino que tuvieron, en este caso, la mala fortuna de muchas de ellas estar mezcladas con el conflicto que Isabel la Católica tuvo con Portugal en su ascenso al poder. Por lo tanto, muchas de las poblaciones quedaron en el medio de esta guerra luso-castellano, y poblaciones como la población de la fortaleza de Bóveda o la fortaleza de Castronuño quedaron derribadas. Y hay algunas crónicas donde Fernando el Católico dice que se arruinen piedra sobre piedra, que no quede piedra sobre piedra, es decir, la aniquilación fue realmente importante. ¿Qué es lo que ocurre cuando se abandonan las construcciones? ¿Se quedan sin residencia? No. Los comendadores, los dueños, los señores, se trasladan a la villa. Les he puesto este ejemplo de Toledo porque creo que queda mucho más explícito, ¿de acuerdo?, para verlo. Arriba, la gran fortaleza de Consuegra. Seguro que la conocen porque, bueno, se ve ahí uno de los molinos, es la imagen típica de La Mancha, ¿no?, con los molinos de viento, y es una enorme construcción. Bueno, pues incluso esta fortaleza se abandona, y los comendadores, ¿dónde se trasladan? A la población, al llano, a la comodidad, a donde está el nuevo centro económico, ¿de acuerdo?, de la población. De esa Casa de la Encomienda, ¿de acuerdo?, de la que queda la torre, es de la que les mencionaba este dibujo que les mencionaba, perdón la redundancia de las palabras, antes. Nuestras casas, bueno, yo ya lo he perdido, pero cuando estaba haciendo la tesis yo me apropiaba de todas las propiedades de la Guareña. Era mi iglesia, o sea, tenía un sentido patrimonial, comendatario casi. Bueno, las casas de la encomienda eran más pequeñas, y las casas de la encomienda también se acomodan a la estructura de la zona. Luego, por tanto, difícilmente encontramos ejemplos donde están estructuradas en torno a un patio central. Eran estructuras macizas y tenían un patio posterior. Un patio posterior interesante porque realmente concebido en algunas casas como jardín con su cenador, con sus pequeños zoológicos, con sus espacios de diversión. Es decir, entiendan que estas casas de la encomienda funcionaban como prácticamente arquitectura palatina de la época, y más o menos estas casas se acomodarían a este plano, a esta planimetría genérica que esbocé en la tesis. ¿Qué queda de las mismas? Bueno, pues normalmente quedan pequeñas estructuras y sobre todo lo que queda es heráldica. Una heráldica que a veces está descontextualizada. En Villascusa queda el escudo heráldico, donde, como ven, las calderas correspondientes al linaje se sobreponen sobre esas esquinas de la Orden del Hospital, de la Orden de San Juan, indicando esa doble vinculación de linaje y vinculado a la Orden del Hospital del Comendador. El único resto de una casa realmente preciosa, y de una casa de la que tenemos distintos documentos que nos hablan de estancias
lúdicas, de estancias de representación, de salas llamadas del moral, de rejas grandes, de jardines, de espacios, etcétera. Pero básicamente lo que encontramos de esas casas de la encomienda, ¿de acuerdo?, son estos elementos heráldicos. Elementos heráldicos que en muchos casos están desubicados o, en el caso de la casa de Castronuño, permanece, aunque muy transformada, ¿de acuerdo?, dentro de más o menos su ubicación parecida. Pero unas casas donde se realizaron ceremonias, donde se tenían bibliotecas, donde se hacían, como les decía, actividades lúdicas, y creo que, mejor que mis palabras, mucho mejor lo expresa Lope de Vega en su novela de Peribáñez y el comendador de Ocaña, cuando uno de los vecinos de Ocaña se queja ante el comendador. En una estrofa nos define cómo él veía esa casa del comendador y dice: yo, señor, tengo en casa pobres sargas, no franceses tapices de oro y seda, no reposteros con doradas almas, ni coronados de blasón y plumas los timbres generosos. Es decir, no tengo escudos, ni tengo reposteros, que eran aparadores donde se exhibía la orfebrería, ni tampoco tenía tapices para emparamentar las salas y para darles ese elemento de dignidad. Y terminó con un elemento que también aparece representado en el hospital, y es el carácter de lo funerario. Estos comendadores, muchos de ellos construyeron, mantuvieron, habitaron, pero también decidieron encargar su espacio funerario. Y el espacio funerario en el periodo medieval tuvo una enorme importancia. El espacio funerario habla nuevamente de fama, habla de memoria, y ese espacio funerario vincula el linaje, su linaje propio, su linaje identitario, su linaje noble, con la pertenencia a la orden del hospital. Y por todo ello, en estas y en otras costumbres o en otras empresas de lo funerario, uno de los elementos más habituales ya no solo es el espacio en sí, no solo es la tumba, sino es la propia heráldica. La propia heráldica que, como les he puesto en estas miniaturas que evocan unos funerales de la época, están llenas de heráldica. Lo cual es interesante porque esa heráldica da un toque laico a espacios de carácter religioso y nos habla de una intersección de esferas muy interesante en el momento. Los comendadores hicieron empresas fúnebres, sí, de diferente calado. Algunos fueron simples en sus gustos y sencillamente en sus gustos o en sus posibilidades. Sencillamente lo que realizaron fue lápidas funerarias donde, como ven, sobresale el escudo de la Orden de San Juan. Otros fueron más potentados. Uno de los más poderosos fue el comendador Diego de Toledo. Y el comendador Diego de Toledo, al lado de la iglesia de Santa María de Horta, apoyó la construcción de un convento, y en ese convento y en esa iglesia, que hoy no se conserva, decidió convertirla en su morada fúnebre. Pero bueno, ahí les ponía un esquema que vinculaba a Diego de Toledo con la familia de los Alba. Luego no estamos hablando de una familia menor. Aquí tiene la iglesia de Santa María de Horta, y justo donde está esa chimenea, símbolo de los nuevos tiempos, pero también de cómo la memoria se ha ido tamizando, estaba el convento apoyado por Diego de Toledo, un convento del que sabemos a través de este dibujo. Fíjense cómo a los lados del altar están los sepulcros construidos por Diego de Toledo para mantener su memoria, una memoria de la que prácticamente no nos queda nada. Pero hablar de la zona de la Guareña y hablar de memoria y hablar de lo funerario nos lleva a hablar de la familia de los Cárdenas. Los Cárdenas, varios de los Cárdenas fueron fueron comendadores de destacadas encomiendas y tuvieron a gala mantener su linaje y hicieron distinto tipo de iniciativas. En la iglesia varias veces mencionada de Fresno el Viejo, el comendador Fernando de Cárdenas encargó un arcosolio, una tumba pegada a la pared, un arcosolio de yeso. Pero fíjense, y les he comparado para que vean que tampoco, si el arte de la Orden de San Juan no se separaba en lo eclesiástico, en lo funerario tampoco.
El arco de yeso de Olmedo que tienen en la imagen prácticamente es idéntico, de acuerdo al que ven aquí y que está señalado ahí. Yeso, piedra, ladrillo, todos los materiales se podían mezclar y se podían unificar, de acuerdo, en la construcción. Fernando de Cárdenas hizo un arcosolio, pero Pedro de Cárdenas, su hijo, en la iglesia de Bóveda, en aquella con la que casi empezaba esta historia, con esa basílica, con esa construcción del siglo XII, con esa iglesia tan remozada, construye una capilla funeraria. Y la construye al lado del altar, y además lo dice claramente, de acuerdo en su documento. Tiene que estar en la zona lateral porque la iglesia es pequeña, no cabe. Y en esa capilla decide no solo construir un espacio cubierto con una bóveda gótica, hoy solo conserva los arranques, cerrada con una rejería del siglo XVI que mantiene la decoración heráldica con la decoración de su linaje y la decoración de la Orden de San Juan, y sabemos que estaba un sepulcro exento, también decorado con decoración heráldica. No queda el sepulcro, pero sí quedan algunos testimonios que nos evocan la motivación de Pedro de Cárdenas, y nos dice lo siguiente, que mandamos ninguna persona, así de nuestra orden, bailíos, comendadores que después de él sucedieron en la dicha bóveda, como de cualquier condición que sea, no puedan ocupar el cuerpo de la dicha capilla mayor con multos o tumbas. Lo dice de un modo muy claro. La iglesia, en una parte mayor del documento, no es una iglesia muy amplia. En el centro está el coro y él es el comendador. Ha hecho una inversión, quiere dejar ahí su capilla y quiere mantener la jerarquía. Él construye una capilla lateral, pero está muy claro, no quiere que otro posterior ocupe la jerarquía de la ubicación preferente o la ubicación colocada delante del altar mayor. ¿Por qué? Porque dentro también de los templos no solo consiste en enterrarse, como proclama claramente, de acuerdo, su inscripción, sino mantener la jerarquía. La misma jerarquía del espacio que él había mantenido en la jerarquía, de acuerdo, de su encomienda y de su zona. Y con todos estos testimonios, algunos presentes, otros visuales, otros documentales, otros textuales, se gestó esa memoria de la Orden del Hospital, que iniciativas como esta, tan loables y tan maravillosas, contribuyen a resurgir, porque la memoria, como les decía al principio, es nuestra identidad. Muchas gracias. Bueno, pues ya ven que a pesar de que hace años que no trabajaba sobre la guareña, no se le ha olvidado y nos lo ha trasladado excepcionalmente bien, ¿no? Si les parece, como lo teníamos planteado así, vamos a hacer ahora un pequeño receso para fumadores y cafeteros. Nos tomamos un cafetito o fumamos un cigarro los que fumen, descansamos 15 minutitos, una cosa así. También lo digo para los que están conectados online, y en 15 minutos volvemos. Dejamos las preguntas, si les parece, para el final, que tenemos un ratito de coloquio, así que los que hayan ido anotando cosas, el final de la jornada de hoy aprovechamos para preguntar a los dos ponentes. Muchas gracias. Un poquito, pero muy interesante.